ya salió el peine y es que ahora ya entendemos por qué la oposición está histérica y están pidiendo a gritos la intervención de Estados Unidos, pues con esto creen que se van a librar y es que es lo menos peor que les podría pasar, ponerse de rodillas ante un país extranjero aunque nos exprima hasta la última gota. Todo eso con tal de no perder privilegios, y es que así de cínicos y descarados siguen siendo los del PRIAN. Pues bueno, Ricardo Monreal en su entrevista más reciente dijo que ya se les viene la reforma electoral, pues en la quincena de este mes ya se va a presentar y ahora sí tiemblan, pues la presidenta Claudia Sheinbaum con anterioridad nos había dicho que se iban a quitar el número de plurinominales, pues no tiene sentido que haya tantos, y es que ni siquiera son elegidos, ellos los ponen, nadie los elige, son prófugos. Tal es el caso de Ricardo Anaya, se larga 6 años y regresa con fuero, ahora sí intocable, aunque lo investiguen no le pueden hacer nada. Tal es el caso igual del Porro de Alito, que ya es más que evidente todas las tranzas, el pueblo mismo le ha costeado sus estiramientos de cara y ya estamos hartos de todo eso. Y no solo eso, también el recorte al presupuesto para los partidos, y es por eso que prefieren que vengan a saquearnos antes de que pierdan todos estos privilegios, estos cínicos. Por otra parte, se le cuestiona acerca de este lamentable accidente del descarrilamiento del tren interoceánico, y bueno, es que están diciendo que es culpa de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, pero Ricardo Monreal es súper claro y preciso y les dice, bueno, Ernestina Godoy ya se está haciendo cargo de eso, y en caso de que alguno de ellos, de Morena, del movimiento, quien sea, esté involucrado y sea culpable, se le va a castigar, porque los tiempos de impunidad han quedado atrás y aquí ya no somos tapadera de nadie. Y es que también ya adelantaron que ni PRI ni PAN van a participar en estos foros para la reforma electoral. Ya dijeron desde ahorita que ellos no van a participar, están fuera y ni siquiera están de acuerdo. Pues sí, no quieren perder más privilegios. Y bueno, en cuanto a este tema de Venezuela, dice que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene su total apoyo y respaldo, pues somos un país libre y soberano y no vamos a dejar que nadie venga a invadir ni a intervenir. Y sí, dice que es reprobable que ciertos individuos estén pidiendo, suplicando una intervención en nuestro país para que perdamos la libertad y la soberanía. Incluso le preguntan si deben de ser castigados con cárcel, que sí, deberíamos de someterlo a votación para que todos esos vendepatrias se vayan a la cárcel. Pero vamos a ver el video. Coordinador, una última pregunta. Sobre la reforma electoral, se tiene previsto que se presente pues ya la próxima semana, que es mediados de enero. Nosotros estamos preparados, Fernando. Hay una agenda, hay una ruta, pues, que yo he diseñado desde el año pasado y que no se ha alterado desde la presentación de la iniciativa. Los tiempos se nos están ajustando. Recuerden que hablamos de la primera quincena para la presentación de la iniciativa en la permanente y ya se decidirá por la presidenta qué cámara enviarla, hacia la de diputados o a la de senadores. Pero tengo una ruta, un camino de ruta que concluye el próximo año. Si ustedes quieren, puedo entregárselas. No, pues la tengo preparada desde el año pasado, que es el diseño de la iniciativa, primera quincena de enero, que es la redacción técnica, jurídica de la iniciativa constitucional, pero también legal, porque no solo es la Constitución la que se modificaría, sino la ley electoral. Luego de la presentación sería la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores la que iniciara su análisis el 1 de febrero. Yo no creo que haya periodo extraordinario para la reforma electoral. Tercero, es la aprobación de la reforma constitucional, que sería más o menos en el mes de marzo, mediados de marzo, para que nos dé tiempo para las reformas en materia secundaria, mandarla a los estados. Recuerden que es constitucional, se requiere la aprobación del constituyente permanente, es decir, de la mitad más uno, cuando menos, de los congresos locales en las entidades federativas, regresarlos, hacer el cómputo de constitucionalidad y empezar la reforma a nivel secundario en la ley electoral. Luego tendría que haber esto que le llaman la alineación presupuestaria para todas las nuevas instituciones o
lo que venga en la reforma constitucional, si viene disminución de presupuestos, si viene reducción de plurinominales, todo eso tiene que haber un estudio presupuestal del impacto que tendrá la reforma en materia económica. Y luego después viene el nombramiento de los consejeros, si es que en el INE se establece un nuevo mecanismo de nombramiento o de elección de nuevos consejeros, o si se quedan los que están. Vamos a tener que renovar 3 que ya cumplieron, igual que la Auditoría Superior de la Federación, que cumple este año, y que tiene que haber o renovación o ratificación en el cargo por un segundo periodo del auditor que está. Y luego viene toda la implementación, estamos hablando de hacia junio de este año, y los reglamentos del INE, que también se dan más o menos entre junio y julio del 2026, y luego viene el inicio del proceso electoral, que es el 1 de septiembre. En el mes de septiembre inician con la primera sesión del Consejo General del INE, que también puede estar aprobado en la ley, este mecanismo del inicio del proceso electoral, que está en septiembre como está actualmente, y que puede ser ratificada la fecha del inicio. Esa es más o menos, diría yo, la ruta de la reforma electoral si se presentara en el periodo hasta el 15 de enero. Cualquier otra cosa, tenemos chance, pero tenemos tiempos fatales que se retrasan y se nos dificultaría para el análisis y discusión de incluso celebración de audiencias o de foros del contenido de la reforma electoral. Entonces, reforma constitucional en el Pleno de la Cámara de Diputados a mediados de marzo. Es más o menos la ficha, la huella que pudiera seguir la reforma sin que sea precisa, ¿no? Porque depende de la presentación. Gracias, coordinador. Francisco Rubio, de Financiera Televisión. Gracias, diputados, ¿cómo están? Excelente año. Son los mismos temas planteados diferente. En torno a lo que estas amenazas, si se pueden llamar así, de Donald Trump. Sí. ¿Qué pasa en México? ¿Qué tanto deben de alcanzar las decisiones de Donald Trump cuando aquí en México ya se ha hablado de nombres? Está Adán Augusto, está el gobernador de Tamaulipas, de Sinaloa. Hay mucha gente a quienes se les ha señalado tener vínculos directos con el narcotráfico. Creo que es normal que aprovechen la coyuntura y la circunstancia por la que atraviesa el mundo, y en este caso esta invasión. Hay incluso personas, lamentablemente hasta mexicanos, que aspiran a que haya invasión en nuestro país. Obviamente hay de todo. Nosotros vamos a mantener seriedad, prudencia y una defensa a la soberanía y a la independencia de México. El hecho, los políticos, incluso frente a ellos, si hubiese pruebas, seguramente la Fiscalía General de la República, ahora en manos de Ernestina Godoy, puede sacar adelante la investigación que se quiera. Yo le confío plenamente. Entonces, cualquier gente que tenga información sobre presuntos delitos de cualquier funcionario, de cualquiera servidor público, pues debe de presentarlos a la Fiscalía y la Fiscalía proceder. Que no haya impunidad en ninguna parte y en ningún lugar ni para ninguna persona. Eso es lo mejor para todos. México es un país soberano, es un país independiente, y la presidenta, como titular de uno de los poderes, ha expresado contundentemente que no a la impunidad. Yo creo en eso, secundo eso, y afirmo que hay una fiscalía fuerte que puede generar investigaciones y carpetas de investigación necesarias, las que se requieran, para que se deslinden responsabilidades de cualquier persona. ¿Aun y cuando cuentan con fuero? Aun cuando y cuenten con fuero, no hay ningún problema, porque para eso hay una declaratoria de procedencia, que la Cámara actúa y que puede la autoridad intervenir una vez que la Cámara declare la procedencia del proceso al que se le someta.
También en el tema del tren interoceánico, dice que se deben de llamar o investigar a todos los que participaron en el proceso, desde la que es la licitación y todo. Se habla de que fue un supervisor honorario, no sé si el término de supervisor, pero sí llevaba el honorario, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el menor. Debe de alcanzarlo, debe de rendir declaración ante el Ministerio Público. No tengo yo ninguna prueba que oriente ese tipo de investigaciones, pero la fiscal tiene toda la disponibilidad, la fiscal tiene todo el apoyo de la ley, del apoyo de la Constitución para actuar. Yo creo que se aprovecha este tipo de circunstancias para denostar, para descalificar y para inventar. Pero es muy sencillo, el Ministerio Público debe actuar y eso creo que a nadie le impide que actúe en la presentación de las pruebas y en la integración de la averiguación o de la carpeta de investigación. Coordinador, pero también usted no está incurriendo en el otro extremo de decir que le compete a la Fiscalía. No, es que sí, de acuerdo con la Constitución y la ley así. ¿No lo está encubriendo? No, yo no soy Ministerio Público, ni soy tampoco pero es fiscal. Pero es un doctor en Derecho y no es pero soy un modesto diputado y tengo unas funciones determinadas y delimitadas por la ley. Hago leyes, no acuso a personas. Trato de actuar conforme a la ley siempre, precisamente porque soy doctor en Derecho, soy maestro en Derecho, no actúo de manera desorbitada y excesiva contra nadie. Por eso es coleado. Aquí en este tenor, en la Cámara de Diputados tiene atribuciones como para hacer una comisión, conformar una comisión plural. De acuerdo con el 93, sí, cuando se trate de empresas paraestatales, investigaciones, sí lo puede hacer. Y han hecho grupos de trabajo en el pasado. ¿Usted lo impulsaría? No, yo no. ¿Y llamarlos a yo esperaría que la Fiscalía determinara el grado de investigación y que determinara mediante una carpeta de investigación los responsables. Creo que eso es lo que tenemos que esperar todo y que el juez sea el que determine en sanción si hubo o no responsables y en qué grado. Eso es lo que le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Al Legislativo nada tiene que corresponderle de convertirse ni en juez ni en Ministerio Público. Esa no es nuestra facultad. Gracias, diputado. Cintia Stettin, del Heraldo. ¿Qué tal? Buenas Cintia. tardes. Diputado, pues ha habido, sobre el tema de Venezuela, ha habido algunas declaraciones de diputados locales, de funcionarios, quienes se han llamado abiertamente a la intervención de Estados Unidos aquí a México. ¿Usted lo consideraría esto traición a la patria y se debe tomar alguna medida respecto a ello? Bueno, es normal, Cintia, es normal que cuando estos casos se suscitan haya personas que por su actitud o su oposición o incluso su odio hablen hasta de esta desmesura de la intervención de Estados Unidos a México. Yo escribí un libro el año pasado, se llama El Despojo, y habla sobre la intervención que tuvimos de un ejército de Estados Unidos en 1847, donde fue humillante la forma en que nos trataron y perdimos la mitad del territorio nacional. Eso no se olvida, pero quienes piensan en esto no conocen la historia. Yo incluso los justifico por su ignorancia, pero no creo que haya en una actitud sana el pedir que otro país te invada. Aunque odies mucho al gobierno o aunque odies mucho a quien esté al frente del mismo, me parece que es una desmesura. Pero se respeta la libertad de expresión y las propuestas que hagan. Este es el libro que el año pasado escribí sobre el despojo. Y es verdaderamente, cuando lo lees, ojalá y lo lean ellos, porque quienes piden eso no conocen la historia. El país no se pudo componer hasta después de siglos. Todavía no nos podemos reponer de ese arrebato de nuestro territorio y de ese despojo que sufrió México. Pero bueno, hay de todo
y hay expresiones de todas. Yo las respeto, he aprendido a que la tolerancia es una característica de la democracia y se dicen tantas cosas. Yo leo en los twitters tanta cosa que no doy crédito, pero existen. Lo único que yo pediría es que hubiese unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque este año va a ser de desafíos. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, iniciamos con esta invasión que nos pone a prueba. Tenemos que respaldar su carácter y hacerla fuerte para que se enfrente a todos los retos que se van a presentar. Tenemos el TEMEC en junio de este año. Tenemos también la relación bilateral con otros países del mundo, otros tratados internacionales. Tenemos lo de la reforma electoral, si es que prospera, que nosotros estamos listos para que prospere. Tenemos también una evaluación puntual de la reforma judicial. Este año tenemos que hacerlo porque el año que entra viene la renovación del resto de magistrados y jueces del Poder Judicial en la elección del 27. Tenemos, si se aprueba o no, la revocación de mandato para el mismo día de la elección del 27 o se deja como está en la Constitución un año después. Entonces tenemos este año particularmente una agenda legislativa muy cargada, muy pesada, en la que tenemos que actuar con mucha prudencia, sin aceleres y sin estridencia. Tenemos que actuar con mucha mesura porque la situación no es nada fácil y tenemos que mantenernos como nación unidos para poder repeler cualquier agresión o cualquier intento que sea inconstitucional y que atente al derecho internacional, a la soberanía y a la autonomía de México. Justo estamos en un año en el que se da la revisión del TEMEC. De acuerdo, pues México con su posición no pondría en riesgo justo la revisión del TEMEC. No les conviene ni a Estados Unidos ni a Canadá poner en suspenso un tratado que ha dado frutos positivos a las tres naciones. Estados Unidos lo sabe muy bien. La unilateralidad no es una opción. La no suscripción de tratados internacionales y cerrarnos frente a otra posibilidad de otras naciones, acordemos comercialmente tratados, no es opción para México. México debe abrirse al mundo y debe continuar con la suscripción de acuerdos comerciales y de relaciones internacionales, de amistad, de respeto y de intercambio de experiencias con el mundo. Sin caer en posibles chantajes. Sin caer en chantajes. No lo necesitamos y México es muy fuerte para poder enfrentar este tipo de circunstancias. Por eso yo hablo continuamente del respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum necesita y requiere de nosotros para que estemos más fuertes en el exterior. Y finalmente ya hoy pues Nicolás Maduro estuvo ya en la corte y ahí se le mencionan los cargos donde se le acusa pues por venta de pasaportes de narcotráfico, por estos delitos en particulares, pero esto fue en los años 2006, 2009, cuando estaban al frente los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ellos tendrían, o ustedes llamarían a que den una declaración sobre qué relación mantuvieron con Nicolás Maduro en esos... Yo quisiera mantener una posición tranquila desde la Cámara, esperar cómo se lleva a cabo el proceso, que está evidentemente originado de manera irregular al ser juzgado un presidente después de la forma en que fue puesto a disposición del juez, invadiendo un país y secuestrándolo. Prefiero esperar y no hacer juicios de valor, ni tampoco especular, porque falta todavía tiempo. Lo que sí puedo decirle, Cintia, es que
hay una alteración de la geopolítica en el mundo y habrá consecuencias. Yo lo noto así. Aparentemente la ONU está muy tranquila, el Consejo de Seguridad, los países mismos, algunos han reaccionado, otros no, pero se altera la geopolítica en el mundo. Y es un hecho que no tiene precedente, y que al no tener precedente ni asiento en el derecho internacional, se presta a que el poder de un país pueda hacer lo que quiere y lo que quiera frente a cualquier otro país que no tenga ese poder militar y ese poder económico. Altera la convivencia pacífica de las naciones y altera la geopolítica y pone al descubierto el incumplimiento del derecho internacional público. Muchísimas gracias. Perdón, diputado, en lo de la reforma político-electoral, PRI-PAN ya anunciaron que no van a participar en cualquier foro que no sea aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, ellos siempre lo han hecho así. Acuérdese usted que cuando es la reforma, distintas reformas no participaron. Entonces no es sino una posición política que yo respeto. Si no quieren participar, está bien, es su derecho. Gracias. Fernando Damián de Milenio. ¿Qué tal, diputados? Buen día, buena tarde, ya que me parece. La última sesión de la Comisión Permanente el año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una solicitud para el ingreso de tropas estadounidenses a México, así como el envío de tropas mexicanas a Estados Unidos, todo ello con efectos de adiestramiento. Sin embargo, la Comisión de Defensa en el Senado ha suspendido la reunión que para ese efecto tenía el día de hoy, y en consecuencia se prevé que la Comisión Permanente el miércoles no convoque al periodo extraordinario que se tenía previsto en el Senado para aprobar esta solicitud de la presidenta. Conocer, y en el entendido que es una facultad exclusiva del Senado, preguntarle a usted si este tema lo han platicado con usted los senadores de Morena, y si es definitivo que no se enviará tropas a Estados Unidos ni se permitirá el ingreso de tropas norteamericanas. Bueno, la facultad de ingreso de tropas extranjeras y la salida de tropas mexicanas al extranjero es una facultad del Senado, es una facultad exclusiva. Si no lo autoriza el Senado, ni pueden entrar ni pueden salir tropas. Por eso es que se planteaba por el Senado llevar a cabo un periodo extraordinario, no la Cámara de Diputados, sino la permanente estaría en posibilidades de convocar a un periodo de sesiones extraordinarios del Senado solo para ese efecto. Pero hasta este momento no soy miembro de la permanente, no sé qué van a determinar, pero es muy usual, Fernando, el que se autoricen salidas y entradas de tropas extranjeras durante todo el año para efecto de adiestramiento, de intercambios, incluso para efecto de representación en otros países o de otras naciones en el nuestro. Entonces no tiene nada de extraño ni de raro que se celebrara. No sé por qué no se reunieron la Comisión de Defensa Nacional, pero me parece que el Senado tiene que decidir si quiere el periodo extraordinario. Nosotros no tendríamos inconveniente, los diputados, en acompañar la celebración de ese periodo extraordinario. Pero en el caso de diputados no tenemos considerado tener periodo extraordinario. Aunque no hubo una declaración oficial al respecto, se dice en el Senado de la República que esto tiene que ver precisamente con la invasión de Estados Unidos a Venezuela. ¿Le parece a usted que es una buena reacción pausar este tema del adiestramiento de militares por esta causa? Pues no, yo creo que hay que continuar nuestra agenda política, económica y social sin alteración, y que frente a los acontecimientos que se han condenado y se han reprobado de la invasión a Venezuela, México debe de actuar con prudencia, México debe de actuar con mucha sensatez frente a este tipo de acontecimientos, defendiendo siempre la política internacional que lo marca la Constitución, la no
invasión, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la no injerencia. Esos principios son constitucionales y tiene que observarlos todo mundo, desde la Presidenta de la República hasta cualquier servidor público o cualquier ciudadano con cargo. Tenemos la obligación de respetar esos principios constitucionales. Por eso la condena es normal. El haber expresado la Presidenta esta mañana una posición política constitucional, a nosotros nos alegra y la avalamos, respaldamos la expresión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero yo no creo que sea necesario suspender los ejercicios militares de una nación en México que ya estaban programados. No tiene por qué alterarse la agenda que ya tenemos en ciernes y que estamos desarrollando este año en México. Creo que no hay necesidad de suspender ni la salida de tropas ni el ingreso de otras para este tipo de ejercicios militares de adiestramiento y formación castrense. Un saludo, estaba aquí Raúl, lo invité aquí a la conferencia, él es vicepresidente de la mesa directiva. Y es el primer día prácticamente, aunque yo vine el viernes, pero es el primer día que estamos ya en actividades formales aquí en la Cámara de Diputados. Quiero a todos los reporteros, a todos los que cubren La Fuente, columnistas y gráficos, a desearles a sus familias y a ustedes dicha, prosperidad, felicidad este 2026, que hay grandes desafíos y grandes retos en la agenda política, en la agenda legislativa, pero que hacemos votos porque todo salga bien y que en México se enfrenten con éxito estos desafíos en política internacional, en política económica, en política social, y que estamos seguros, la mayoría legislativa, que con la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum como Presidenta de México vamos a salir adelante. Entonces estamos aquí a petición de ustedes, aunque yo estoy trabajando temprano, pero estoy a sus órdenes, cualquier cosa que se les Gracias. Hay una lista de compañeros que quieren platicar con usted. Adelante. Empezamos por José Gerardo Mejía de Latinos. Sí, Gerardo. ¿Qué tal, coordinador? Buenas tardes. Preguntarle de inicio, ya hubo algunos pronunciamientos por parte de ustedes, pero me gustaría tener su opinión sobre esa afirmación de hay que hacer algo con México porque está gobernado por los cárteles, dijo el presidente de Estados Unidos, Trump. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues es una expresión de él que nosotros no compartimos. En México está gobernado por una mujer espléndida, honesta, con capacidad y talento, y que desde el primer día que ella tomó posesión del cargo ha demostrado que frente al cártel, frente a los cárteles, frente al crimen organizado, no hay tregua, y que ha sido una lucha sin cuartel la que ella ha emprendido en materia de seguridad. Ahí están los números. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer con carácter para enfrentar este tipo de flagelos que nos heredaron en las últimas 2 décadas gobiernos anteriores, y que la presidenta está dando la pelea. Por eso la expresión del presidente Trump es una expresión que no compartimos y que está muy alejada de la realidad. ¿Hay preocupación en el gobierno de la 4T, sus coordinadores, por estas afirmaciones, riesgos de que vengan por algunos políticos? No hay ninguna preocupación, ninguna. Él ha sido así desde el principio. Él y sus voceros han atacado y han expresado de manera distinta a actores mexicanos, y no hay ningún problema. Es su propia posición y nosotros la respetamos. Bien.
a reserva de salirme del tema, preguntarle también sobre qué posibilidades hay de que haya de crear una comisión para investigar este accidente del tren interoceánico por parte de los diputados, dado que ya iniciaron investigaciones, pero el legislativo no se ha involucrado en este tipo ante esta tragedia, vaya. Sí, no, hemos expresado contundentemente la posición de la mayoría legislativa y hemos expresado confianza en la Fiscalía General de la República, que coordina y encabeza Ernestina Godoy. Creo que están las investigaciones en marcha y nosotros no pretendemos obstaculizar ese tipo de investigaciones que darán como resultado el saber qué sucedió en este trágico accidente del interoceánico. Entonces vamos a esperar a que la Fiscalía determine en sus carpetas de investigación las responsabilidades y las deslinde, si hay empresas, funcionarios públicos, personal en la dirección de este medio de transporte. Todo eso tendrá que darse a conocer, Gerardo, y nosotros no somos tapadera de nadie, y obviamente quien resulte responsable, él tiene que someterse a la jurisdicción de la ley. Bien, por último le pregunto. Él o ellos, o ellas. Por último le pregunto, este tema de Venezuela, empantana en la agenda política de México, sigue en la agenda lo de la presentación el envío de la reforma, el dictamen, la iniciativa de reforma política. Nosotros continuamos con nuestro trabajo. Nada nos detendrá en el proceso que está viviendo México de transformación. Nadie podrá detenerlo porque hemos logrado avances significativos. Desde sacar de la pobreza a más de 13 millones de personas hasta lograr que se incorporen a la clase media más de 12 millones de personas. Entonces creo que el proyecto que la 4T ha estado estableciendo y estado plasmando en la Constitución y en la práctica política ha sido benéfico para el país. Y no nos interrumpe nada, ningún proceso. Lo de Venezuela ya hemos expresado nuestra posición. Y hemos también los 3 grupos parlamentarios que constituyen la mayoría calificada. Hemos señalado con claridad el respaldo a la presidenta como conductora de la política internacional y que ha actuado con mucha templanza, prudencia y energía. Hoy mismo coincidimos con ella en su pronunciamiento que leyera por la mañana sobre la condena a la intervención y al unilateralismo, sobre la condena a este tipo de invasiones a los países que no van a resolver nada, al contrario, agravan las circunstancias en el país, en Venezuela, y a un sector de Estados Unidos tampoco le gusta este tipo de atropellos. Pero ya lo ha dicho ella y nosotros coincidimos con ella. Vamos a respaldarla en todo para que pueda enfrentar con éxito este tipo de acciones que se están presentando en la geopolítica y que expresan una reacción mundial de preocupación y de condena a la que nosotros nos sumamos frente a los acontecimientos acaecidos en Venezuela hace 3 días. Perdón, hay una última pregunta que le formula a distancia nuestra compañera Cecilia Hernández de Línea Política, que dice así: Trump sigue advirtiendo que se necesita hacer algo en México porque quien quiere gobierna son ellos y no la presidenta. Bajo ese argumento insiste en su ayuda, entre comillas, a Claudia. La pregunta es, ¿los mexicanos deben estar tranquilos de que no aplicará la misma receta a nuestro país como lo hizo en Venezuela, sobre pretexto de combate al crimen organizado? Sí, ya la contesté
Si mal no recuerdo, Gerardo la preguntó, entonces la contesté de manera amplia, la pueden retomar porque ya expresé mi posición respecto a esa pregunta que la hizo bien Gerardo y los demás. Gracias. Saludos a todos y yo estar aquí todos los días por si algo se ofrece. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en el siguiente video. Hasta luego.